Bueno, las torres llegaron a invadir totalmente la comuna, o por lo menos un sector de la comuna, donde se concentró la totalidad de los permisos de edificación. Y la verdad es que es impresionante ver las casas de un piso y compararlas con edificios enormes solamente de puro concreto, solo cemento. Se empezó a ofrecerle plata a la gente para que vendieran. Y la verdad que la oferta era muy buena, entonces la gente se atrevió y vendió. No convencidos de lo que estaban haciendo, pero la plata era mucho más importante. Entonces se fue mucha gente y empezaron a quedar estos sitios desocupados. La gente no sabía qué pasaba, pero al poco andar ya se empezaron a ver las maquinarias, las grúas, los camiones, y la gente se comenzó a dar cuenta que en este sector pasaba algo. Que lo que eran las construcciones de los guetos verticales o construcciones en altura. Es relevante hablar de una ciudad vertical, primero porque las ciudades se están verticalizando a un ritmo creciente. Sin embargo, su lectura y su análisis sigue siendo mayormente en horizontal, descuidando una dimensión que va cobrando importancia como forma relevante de producción residencial. Segundo, porque los procesos de verticalización se están materializando bajo distintas tipologías, expresada en edificaciones de distinta característica en cuanto a su emplazamiento, su altura, su densidad, sus metros cuadrados, su valor, etc., que han comenzado a dibujar una ciudad vertical, pero que es desigual. Este proceso, presente en distintas ciudades del mundo, se ha comenzado a materializar en Santiago de Chile a partir de procesos de renovación urbana que han fomentado el desarrollo de proyectos residenciales verticales, modificando desprolijamente el paisaje urbano residencial a partir de la década de 1990. Proceso que, si bien se inicia en la comuna de Santiago, se expande en los años siguientes al resto de las comunas pericentrales del área metropolitana Santiago. Dentro de estas trayectorias de producción residencial vertical, un caso emblemático de Santiago de Chile es la emergencia de megaestructuras residenciales, torres de gran altura y densidad con un nivel de precariedad muy alto en las características físicas de la edificación en la comuna pericentral de Estación Central. Estas son las denominadas torres precarias, edificios que superan los 30 pisos, los 1000 departamentos, 30 metros cuadrados promedio, 9 departamentos por estacionamientos, más de 40 departamentos por piso, pero que a pesar de estas características se han convertido en una opción residencial para muchas familias que no tienen acceso a un mercado residencial de arriendo cada vez más encarecido. Aparecen tres fenómenos que son interesantes y se repiten en Estación Central. Primero, la deslocalización de la vertical en el espacio. Es decir, aquí aparece sin ton ni son. Es decir, se le propuso normativamente que acogiera mayor altura y se hizo, sin considerar su historia, la sedimentación cultural que había, los habitantes, el carácter, ¿no es cierto?, de ese barrio, sus tradiciones. Por tanto, esa torre se deslocaliza de sus condiciones naturales que podrían tener la altura, que generalmente tienden a estar en sectores bastante selectivos, ¿no es cierto?, y elegidos como con pinzas para que en realidad se reconozca esta verticalización como parte de la morfología o de una gradiente de densidades, ¿no es cierto?, que pudiesen haber en un lugar. Por otro lado, aparte de la deslocalización, hay una descentralización, es decir, la residencia no solamente se descentraliza de los lugares donde está el trabajo y donde están las actividades más importantes, sino que en este caso, al resolverse en la vertical, concentra en un punto del espacio, ¿no es cierto?, una cantidad de carga sobre el entorno que la hace conflictiva. Y finalmente hay una tercera noción que caracteriza al impacto que tiene la economía liberal, ¿no es cierto?, en muchas ciudades que lo han permitido, que es lo que se llama la desmaterialización. En este caso no es que sea la desmaterialización del edificio, porque el edificio es más visible que nunca. Se deconstruye del contexto en el cual se sitúa, al punto que la relación entre los pisos
y el entorno, que en general en un edificio que ronda siempre los 8 a los 10 pisos, que podríamos decir es una altura bastante razonable, está en relación directa, ¿no es cierto?, con las plantas bajas, con el basamento y la coronación. Esa condición tripartita del edificio renacentista se elimina definitivamente y el edificio aparece como un artefacto absolutamente independiente y aislado, construyendo una vida propia, autónoma de lo que es el vecindario, el barrio y la ciudad. Se constituye, como decía anteriormente Aldecyde Rossi, en una especie de monumento al desarrollo inmobiliario. Al final de cuentas sería eso. Es relevante analizar el proceso de verticalización de la comuna Estación Central, primero porque representa un verdadero laboratorio urbano que permite no solo visibilizar la concreción del proceso de verticalización en este territorio en específico, sino que también redefinir conceptos que encuentran un amplio uso en la dimensión horizontal, segregación, gobernanza, sociabilidad, etc., pero que encuentran nuevas formas de expresión ahora en la dimensión vertical. El proceso presenta además una paradoja, en la medida que se replica un modelo de producción residencial con evidentes fracasos en el mundo. Torres de gran altura producidas bajo el alero de la ingeniería social a gran escala, que fueron objeto de demolición progresiva entre 1970 y 2015, incluso contemporánea a la construcción de megaestructuras residenciales en Santiago de Chile. Y finalmente, porque este proceso de verticalización representa la punta del iceberg de un modelo de producción residencial precario que, si bien tiene su origen en la comuna Estación Central, se expande a otras comunas del área metropolitana del Gran Santiago. Allí se han cometido todos los pecados habido y por haber que se pueden cometer en el ámbito urbano. Es una responsabilidad colectiva del modelo económico-social vigente en Chile desde la dictadura hasta ahora, que ha permitido que se hayan cometido delitos semejantes, donde no impera el bien común, sino que impera la rentabilidad económica de cualquier inversión, sea en el campo de la agricultura, de la minería o en el campo nuestro de la arquitectura y del urbanismo. La gente se dio cuenta de que ya perdía toda privacidad. Se comenzaron a ver los primeros efectos. Se cortaba la señal de la televisión abierta, se cortaba la señal telefónica de los celulares. El sistema de alcantarillado del sector no daba abasto para la cantidad de gente que estaba llegando aquí al barrio. Y en las juntas de vecinos la gente comenzó a opinar y a dar sus opiniones respecto de las consecuencias que estos edificios iban a tener. Y fue así como se creó una agrupación para defender a los vecinos en este aspecto. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar la vía al interior de las torres precarias de Estación Central? Por la magnitud de las torres que conforman el proceso de verticalización de la comuna Estación Central, podemos decir que estamos frente a una ciudad dentro de otra ciudad, donde además de las características físicas de la edificación, hay tres dimensiones más a relevar, en la medida que explican la vía al interior de estas megaestructuras residenciales: la dimensión política, económica y la social. La dimensión política muestra que la ciudad que está emergiendo es expresión no solo de una forma física, sino que también de una forma de tenencia, de una estructura de propiedad, y con ello, con una forma específica de gobernanza, todo ello en estrecho vínculo. Son torres con un alto nivel de inversionistas, un alto nivel de arrendatarios, 80-95%, principalmente migrantes, además de un alto nivel de rotación, que puede llegar a 30% de recambio al mes, y además de reposición, que puede llegar a una semana promedio. Lo interesante de relevar es que a partir de esta estructura de tenencia se genera un modelo de gobernanza que se sustenta en la conformación de un triángulo de negocio inmobiliario,
un modelo de negocio que se sustenta en sí mismo. El triángulo del negocio inmobiliario expresa los ámbitos de participación que tienen los actores inmobiliarios en este tipo de producción residencial: construcción, inversión y renta, casi un tercio de los edificios, y administración. Bajo este modelo, la estrategia de gobernanza que se ha impuesto al interior de las torres descansa en un objetivo central: cuidar la inversión, materializado en ordenar, segurizar y normar el espacio residencial, creando una forma eficiente de organización y control interno. Esto se materializa en una serie de medidas de control, de seguridad, al interior de las torres, que se define por 3 dispositivos o acciones de control y acceso: control de acceso y hacinamiento, torniquetes, presencia masiva de cámaras de seguridad y la implementación de un rígido sistema de multa. Esto trae una serie de complejidades para los residentes. El alto nivel de control genera sensación de estar viviendo en una cárcel, lo cual se transforma en factor de movilidad. Las multas se constituyen en un factor de expulsión y los niños son los residentes más multados en las torres. Esto último no solamente es un problema urbano, es un problema ético. La dimensión económica se centra en el alto costo que tiene habitar estas torres y también en la estrategia que deben desplegar sus residentes para sustentar la permanencia en las torres precarias. Finalmente, la dimensión social se aboca a responder la pregunta: ¿qué significa vivir en 30 metros cuadrados? Un elemento clave al respecto es entender la dicotomía entre una mega escala residencial y un espacio estrecho para habitar. Lo importante de entender al respecto es que no es solo vivir en 30 metros cuadrados, es vivir en un nuevo sistema de vida, en la medida que existe una desconexión entre la forma de la vivienda y la forma de habitar, una distancia ideológica entre la concepción de la vivienda y el impacto que genera en las personas que la habitan. Al interior de estos espacios residenciales se produce una clara estrechez residencial. Esto genera fricciones, duplicidad de uso y desorden, que tiene como resultado negociaciones y estrategias espaciales, microtácticas del tiempo, sistemas de turno, reglas de acumulación, reorganización del almacenamiento, replicando prácticas del espacio público. Esto impacta en la socialización a través de estrategias que llegan incluso a cambiar prácticas de consumo y eliminar actividades esenciales del hogar. ¿Quién regula los deberes que tiene un propietario de un inmueble que está subalquilando? ¿Quién regula eso? ¿A quién le corresponde? ¿Quién regula el diálogo que existe entre la cantidad de departamentos que tú colocas en un predio respecto a la cantidad de estacionamiento y la cantidad de personas, la cantidad de producción de basura? Nadie hizo un cálculo respecto a la sustentabilidad de un proyecto que le iba a aumentar la capacidad de cargo a la comuna central, que entra en diálogo con todas las otras comunas. La precarización creo que está asociado a normativas urbanas que son obsoletas y que no están acorde a las demandas de la población que llega, que es población migrante interna, pero con el tiempo muchos inmigrantes, que a mi juicio no son los productores de la precarización, sino que la precarización es el resultado de un Estado que es ausente, que no está dando garantía, porque para mí también se precariza la vida de las personas que viven hacinadas en Estación Central o acá en la comuna de Santiago o en Iquique, en Antofagasta, porque no es un fenómeno exclusivo a una comuna, sino que es una forma de concepción del habitar que no ha sido parte de discusiones más profundas por parte del Estado, creo yo. Es imposible que las autoridades municipales que aceptaron esto no estaban conscientes del delito que estaban cometiendo. Es imposible concebir que el arquitecto que firmó estos permisos no supiera el impacto atroz, feroz, que iba a cometer en la comunidad, en su entorno. El impacto que iba a tener en la circulación de los vehículos, en las redes de agua y alcantarillado, porque no está concebida la ciudad con sus servicios fundamentales para resistir tamañas intervenciones. Todo es ilícito. Sin embargo, ninguno
se ha detenido. En el año 2017-2018 se llegaron a contabilizar 105 permisos de construcción, ya sean permisos o anteproyectos. Entonces, para un sector tan reducido, 105 permisos era una locura. Afortunadamente, con el tiempo y con las acciones que hizo la agrupación, se lograron parar algunos edificios, que fueron aproximadamente como 40. Yo creo que lo que más se perdió fue la intimidad que había con los vecinos. Yo podía tener un problema y el vecino se enteraba y él venía en socorro. La vida cotidiana era de familia prácticamente. Entonces todo eso se perdió. Antiguamente teníamos 5 vecinos por casa, 6 a lo mucho. Hoy tengo más de 1000 vecinos al frente de mi casa y no sé quiénes son. No se establece ningún lazo de sociabilidad. Viven su vida. Entonces son dos mundos distintos. Entonces todo lo que había antiguamente se perdió. Como ciudadanos a nosotros nos afectó mucho todo lo que es el área salud. Salud porque en todas las casas, con esto de tantas torres, los alcantarillados colapsaron. Entonces en el tiempo de invierno, cuando se vienen las lluvias, todo eso, entonces todas las cámaras suben con todo el agua, toda la suciedad y sube hacia arriba por los pasillos y se mete para todos lados. A las 3 de la mañana pueden subir las cámaras y te inunda todas las casas con aguas, con excrementos. No les importa tu calidad de vida, cómo tú vivas, cómo vas a estar en tu entorno, cuál va a ser tu relación. Ellos solamente ven el dinero primero que todo. Yo soy el único que pide que al menos un edificio se demuela, porque el efecto de demostración es indiscutible. No hay mejor receta para rectificar el camino, porque el día que vean que se demuele un edificio de 38 pisos, casi 100 metros de altura, con lo que eso significa, los hará pensar muchísimo a los futuros infractores. Pero confieso que en esta política yo aparezco como un extremista y la mayoría de quienes han sido muy leales denunciando estos hechos se inclinan por una compensación económica significativa en beneficio de la comunidad de Estación Central. Particularmente en Chile, hoy tenemos varios casos que podrían sentar precedentes para lo que hoy acontece en la comuna de Estación Central. En primer lugar, el caso de una de las torres del conjunto armónico Bellavista en la comuna de Recoleta, cuyos fallos judiciales dan cuenta de vicios en el otorgamiento de sus permisos de construcción, lo que hoy hace que no permita que sus desarrolladores dispongan de una recepción final de obras. Pero además, los fallos plantean que ante la imposibilidad de uso y su carácter de construcción ilegal, la torre debiese ser demolida. Este caso aún se encuentra abierto en procesos de apelación, pero vislumbra como eventual escenario su demolición. Un segundo caso similar ocurre con el Hotel Punta Piqueros, en el borde costero de Viña del Mar y Concón, donde el daño ambiental de concretar la demolición sería mayor que el impacto de operación del proyecto ya construido. Sin embargo, por estos días hemos sido testigos de procesos inéditos de demolición materializada. Estos se desarrollaron en comunas del borde costero de la región de O'Higgins y Maule, en comunas de Navidad, Pichilemu y Constitución, que si bien es otra la tipología de edificación, distinta a las de las torres de Estación Central, los procesos judiciales probaron el carácter ilegal de sus construcciones y procedieron con el uso de la fuerza pública e incluso de la transmisión en vivo y en directo por televisión de todos estos actos. Esto fue casi como un ejercicio pedagógico, bastante violento y extremo, pero que parecieran buscar poner en alerta a desarrollos inmobiliarios como los que hoy acontecen en Estación Central, con torres de verticalización precarizada
que hoy no cuentan con sus recepciones finales de obra y donde, de probarse la ilegalidad de la justicia, podrían terminar con sentencias de demolición ante la vista y paciencia de toda la ciudadanía. El caso de Estación Central, si bien surge como un caso emblemático en el ámbito nacional, se ha ido replicando, mostrando que no es solo parte de un caso puntual, sino que de un nuevo modelo de producción residencial cuya trayectoria, lejos de acabar, se expande. Por tanto, lo relatado aquí es solo la punta del iceberg de un proceso que se seguirá replicando. Ahora, respecto de los problemas futuros, un punto clave y tal vez el más crítico es que la conformación de este tipo de edificación derivará en barrios desarticulados, estructuras individualistas y de silos, haciendo la analogía a su verticalidad de almacenamiento, con gran impacto social. Las torres han sido estudiadas en su etapa constructiva inicial, por lo tanto en un periodo sin deterioro físico y haciendo uso de las garantías de postventa. La pregunta es, ¿en qué derivarán estas torres? ¿Cuál es el futuro de estos espacios residenciales? Sin duda, estas preguntas interpelan nuestra forma de hacer ciudad, no solo desde su expresión física, sino que también política, económica y social. Estación Central está hundida por lo menos los próximos 50 años. Es irreparable el daño cometido. No hay cómo recuperar esos monstruos que son unos gigantes que se han apropiado de todo el espacio urbano, generando un impacto negativo en su entorno sideral, mayúsculo. Es inconcebible que haya habido tanta indiferencia de la mayoría de las autoridades de este país, porque en el Senado, en la Cámara de Diputados, hemos comparecido en numerosas oportunidades. Cada vez que terminamos hay conciencia de esto, pero cuando llega el momento de transformarlo, en realidad no hay caso.